Lo que comenzó como un matrimonio de ensueño, pronto se convirtió en un infierno. Camila soportó golpes, humillaciones y la crueldad implacable de una suegra que quería destruirla. Pero una noche, entre lágrimas y moretones, decidió escapar. Con la ayuda de su madre y la justicia, transformó su dolor en fuerza, levantando una vida nueva que nadie podía arrebatarle. De víctima a voz de esperanza, su historia ilumina el camino de muchas otras. Bienvenidos a Historias Secretas, donde cada historia oculta revela su verdad. El estruendo de la olla, al estrellarse contra el suelo, resonó como un trueno en la casa silenciosa. El guiso hirviente se derramó sobre las baldosas, salpicando los pies descalzos de Camila. Un grito ahogado escapó de su garganta no solo por el ardor en su piel, sino por el terror que la atravesó cuando vio la furia en los ojos de Santiago. «Siempre lo arruinas todo», rugió él su mano, aún temblando tras el golpe que había lanzado la olla al suelo. Desde el umbral de la cocina, Lorena, su suegra, observaba con una calma escalofriante sus labios curvados en una sonrisa que destilaba desprecio. Camila, de rodillas, intentó recoger los restos del desastre, sus manos temblorosas, quemándose con el calor del líquido. Una lágrima cayó silenciosa, pero no se permitió derrumbarse. No frente a ellos. La escena era una herida abierta, un retrato brutal de lo que se había convertido su vida. Apenas unos meses atrás, Camila había cruzado el umbral de esa misma casa con un vestido de novia que parecía prometer un cuento de hadas. Ahora, el sueño se había transformado en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. Pero en su interior, una chispa de resistencia comenzaba a encenderse, una llama que aún no entendía, pero que la empujaría a reaccionar de una manera que cambiaría todo. Días antes, el mundo de Camila aún brillaba con la ilusión de un futuro perfecto. Frente al espejo, ajustaba los encajes de su vestido de novia con dedos temblorosos, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y alegría. Su rostro reflejaba una esperanza pura, la certeza de que estaba a punto de comenzar una nueva etapa junto a Santiago, el hombre que había jurado amarla eternamente. Las palabras de él en el altar resonaban en su mente: «Te amaré y cuidaré siempre en lo bueno y en lo malo». Esa promesa, pronunciada con una voz firme y unos ojos que parecían sinceros, la había envuelto en un manto de seguridad, como si el amor fuera un refugio inexpugnable. El viaje hacia la casa de Lorena, la madre de Santiago, marcó el fin abrupto de esa fantasía. La mansión, imponente pero sombría, se alzaba como un castillo de sombras. Al cruzar la puerta, el aire se sintió pesado, cargado de una quietud que erizaba la piel. Lorena los esperaba en el recibidor, su figura rígida como una estatua de mármol. Sus ojos fríos y penetrantes recorrieron a Camila de arriba a abajo, evaluándola como si fuera un objeto en exhibición. «Bienvenida, Camila», dijo Lorena, su voz cortante como una hoja afilada. «Espero que entiendas que aquí las reglas las dicto yo». Camila, aún aferrada a la ilusión de su nueva vida, intentó sonreír. «Por supuesto, Lorena. Estoy emocionada de estar aquí y aprender cómo funcionan las cosas». Lorena alzó una ceja, su expresión cargada de desdén. «No me interesan tus palabras. Lo que importa es lo que demuestres con hechos». Santiago, a su lado, permaneció en silencio, su rostro imperturbable. Ni un gesto, ni una palabra en defensa de su esposa. Camila sintió un nudo en el estómago, pero lo atribuyó a los nervios del primer día. Quería creer que todo mejoraría, que su amor por Santiago sería suficiente para construir un hogar lleno de calidez.
No podía estar más equivocada. Esa misma noche, mientras compartían la cena en un comedor de techos altos y paredes decoradas con retratos antiguos, la tensión se hizo palpable. Lorena dejó caer un comentario mordaz sobre el vestido de Camila. Esa ropa no es adecuada para esta casa. Aquí valoramos la discreción, no la ostentación. Camila, desconcertada, miró a Santiago buscando apoyo. ¿Te parece que mi vestido es inapropiado?, preguntó con suavidad, esperando que él aligerara el ambiente. Él apenas levantó la vista de su plato. Mi madre sabe lo que es mejor para esta casa. ¡Escúchala! El comentario cayó como un balde de agua fría. Camila intentó mantener la compostura, pero la opresión en su pecho creció. ¿No crees que podríamos hablar de esto juntos?, insistió su voz apenas un susurro. Lorena soltó una risa seca. Hablar. Las jovencitas de hoy siempre quieren hablar. Aquí no se discute, se obedece. Santiago asintió como si las palabras de su madre fueran una verdad absoluta. Camila bajó la mirada a sus manos, apretando el borde de la mesa. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a un Santiago que dormía plácidamente, sintió un vacío que no podía explicar. Era como si el hombre que había jurado protegerla se hubiera desvanecido, reemplazado por un extraño que vivía bajo la sombra de su madre. Los días siguientes fueron un torbellino de reglas y críticas. Lorena controlaba cada aspecto de la vida de Camila: qué debía cocinar, cómo debía limpiar, incluso qué ropa podía usar. Cada decisión era escrutada, cada error magnificado. Una mañana, mientras Camila intentaba preparar el desayuno, Lorena apareció en la cocina con una expresión de desaprobación. «Ese café está demasiado aguado. No sabes ni siquiera hacer algo tan básico», espetó cruzándose de brazos. «Lo siento, Lorena. Puedo hacerlo de nuevo», respondió Camila, tratando de mantener la calma. «No me hagas perder el tiempo. Hazlo bien de una vez», replicó la suegra, su tono cargado de veneno. Camila sintió que su confianza se desmoronaba con cada palabra. Buscó consuelo en Santiago, esperando encontrar en él un aliado. Una noche, mientras él se despojaba de su chaqueta, ella se atrevió a hablar. «Santiago, ¿no crees que tu madre está siendo un poco dura conmigo?». Él la miró con una mezcla de fastidio y desdén. «¿Dura? Mi madre nos está haciendo un favor al dejarnos vivir aquí. Un poco de gratitud no te vendría mal». «Pero yo solo quiero que me escuches», insistió Camila, su voz temblando. «Siento que todo lo que hago está mal para ella». «Siempre exagerando», cortó Santiago alzando la voz. «Si no puedes con esto, tal vez no estás hecha para esta familia». Las palabras de su esposo fueron como un puñetazo en el pecho. Camila se quedó en silencio, sintiendo cómo la soledad la envolvía como una niebla fría. Esa noche, mientras miraba el techo en la oscuridad, comprendió que su matrimonio no sería el refugio que había soñado. Era una jaula, y las rejas se cerraban cada vez más. Los días se convirtieron en semanas y el control de Lorena se intensificó. Una tarde, mientras Camila doblaba la ropa con precisión quirúrgica bajo la mirada vigilante de su suegra, escuchó una conversación que la heló. Desde la sala, las voces de Lorena y Santiago llegaban claras. «Esa muchacha necesita aprender cuál es su lugar», decía Lorena con una convicción gélida. «Es demasiado orgullosa. Se adaptará, madre». «Solo necesita tiempo», respondió Santiago, pero su tono carecía de afecto, como si estuviera hablando de un proyecto que debía corregirse. Camila apretó la sábana que tenía en las manos, sus nudillos blancos por la fuerza. Su lugar. La palabra resonó en su mente como un eco oscuro. No entendía qué significaba, pero el miedo
comenzaba a crecer en su interior. Estaba atrapada en una casa donde no era más que una pieza en un juego que no comprendía bajo las reglas implacables de una suegra que parecía disfrutar viéndola doblegarse y un esposo que no movía un dedo para defenderla. El aire en la casa se volvía más denso con cada día que pasaba. Camila sentía los barrotes invisibles de su prisión apretándose a su alrededor, robándole el aliento. Aquella mañana, mientras fregaba los platos con movimientos mecánicos, el sonido de pasos pesados la hizo estremecerse. Santiago irrumpió en la cocina, su rostro crispado por una ira contenida. Sin mediar palabra, arrojó un sobre la mesa. «Firma esto», ordenó con una voz que no admitía réplica. Camila, con el corazón acelerado, abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta de renuncia a su empleo como secretaria, un trabajo que amaba y que le daba un pequeño rincón de independencia. «¿Qué es esto, Santiago?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Tu trabajo no es adecuado para la esposa de un hombre como yo», respondió él cruzándose de brazos. «Tu lugar está aquí, en esta casa, cumpliendo con tus deberes». «Pero yo amo mi trabajo», protestó Camila, su voz quebrándose. «Es importante para mí». Santiago dio un paso hacia ella, su mirada oscura y amenazante. «No me hagas repetirlo. Firma. Ahora». El silencio que siguió fue sofocante. Camila, con lágrimas quemándole los ojos, tomó el bolígrafo y firmó sintiendo que con cada trazo renunciaba a una parte de sí misma. Cuando llevó la carta a su jefe, un hombre amable, que siempre había valorado su esfuerzo, él intentó disuadirla. «Camila, eres una de nuestras mejores empleadas. ¿Estás segura de esto?», preguntó su voz cargada de preocupación. «Es lo mejor para mi familia», mintió ella forzando una sonrisa que escondía su dolor. Al salir de la oficina, sintió que dejaba atrás no solo un empleo, sino su última conexión con el mundo exterior. Esa noche, en la casa, Lorena celebró la renuncia como si fuera una victoria personal. «Por fin entiendes cómo debe comportarse una verdadera esposa», dijo alzando una copa de vino con una sonrisa venenosa. «Quizás no seas tan inútil después de todo». Camila intentó responder, defender su valía más allá de las tareas domésticas. «Yo también tengo sueños, Lorena. Quiero ser más que esto». Santiago estalló antes de que pudiera continuar. «¡Cállate!», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Siempre tienes que arruinar todo con tus quejas. Mi madre tiene razón. Aprende a estar agradecida». Las palabras cayeron como golpes, cada una más pesada que la anterior. Lorena, con una calma escalofriante, añadió: «Una mujer que no respeta a su esposo no merece nada». Camila sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Subió a su habitación, ahogando sus sollozos en la almohada, mientras Santiago dormía ajeno a su tormento. Los días se transformaron en una rutina de humillaciones. Lorena vigilaba cada movimiento de Camila, criticando desde la forma en que cortaba las verduras hasta cómo doblaba las servilletas. Una tarde, mientras Camila preparaba una cena para los amigos de Santiago, Lorena se plantó a su lado, observándola como un halcón. «Si arruinas esta noche, será una vergüenza para todos», advirtió, su tono afilado como una cuchilla. «No lo arruinaré», respondió Camila, intentando mantener la calma mientras mezclaba una masa con manos temblorosas. «Por tu bien espero que no», replicó Lorena, girándose con un gesto de desdén. La cena fue un suplicio. Camila se movía entre los invitados con una sonrisa forzada, sirviendo platos y bebidas mientras soportaba los comentarios mordaces de Lorena y la indiferencia de Santiago. Uno de los amigos,
Un hombre de risa estruendosa señaló su vestido sencillo. «¿Qué pasa, Camila? ¿Santiago no te da dinero para comprarte algo decente?», dijo buscando la risa de los demás. La sala estalló en carcajadas. Camila sintió que su rostro ardía de vergüenza. Miró a Santiago esperando que la defendiera, pero él se unió a las risas. «No es precisamente una experta en estilo», comentó, apuñalándola con su desprecio frente a todos. Incapaz de soportar más, Camila se excusó y corrió a la cocina cerrando la puerta tras de sí. Se aferró al fregadero, las lágrimas cayendo en silencio. Pero no estaba sola. Lorena la había seguido. «¿Qué es esto? Vas a montar una escena ahora», dijo, con una sonrisa cruel. «Sería una lástima avergonzar a Santiago frente a sus amigos». «Por favor, déjame en paz», susurró Camila, su voz rota. «Paz», repitió Lorena burlándose. «La paz la tendrás cuando aprendas a comportarte». Esa noche, cuando los invitados se fueron, Camila enfrentó a Santiago en la habitación. «¿Por qué me humillaste así?», preguntó su voz temblando de indignación. «¡Para de dramatizar!», rugió él acercándose tanto que ella retrocedió instintivamente. «Fue una broma. Aprende a no ser tan débil». «No fue una broma. Fue cruel», replicó ella alzando la voz por primera vez. La furia de Santiago explotó. «No me hagas perder la paciencia», gritó, su mano alzándose por un instante antes de detenerse. El gesto fue suficiente para congelar a Camila. Retrocedió el miedo, ahogando su valentía. El control de Santiago se volvió más asfixiante. Revisaba sus mensajes, controlaba cada centavo que gastaba y cuestionaba cada paso que daba. Una mañana, Lorena la llamó a la sala, donde Santiago esperaba con una expresión fría. «Tenemos que hablar de tu desempeño en esta casa», comenzó Lorena, su tono cargado de autoridad. «Tu falta de respeto hacia nuestras costumbres es inaceptable. No limpias bien, no cocinas bien. No eres la esposa que Santiago merece». «Lo estoy intentando, Lorena», respondió Camila, su voz apenas audible. «Esforzarte no basta», cortó Lorena golpeando la mesa. «Si no puedes cumplir, quizás no perteneces aquí». Camila buscó los ojos de Santiago suplicando en silencio, pero él solo se encogió de hombros. «Madre tiene razón. Haz un esfuerzo», dijo tomando un sorbo de café. La traición de su esposo fue un golpe devastador. Esa tarde, mientras preparaba otra cena bajo la supervisión de Lorena, Camila escuchó una conversación que la hizo detenerse. «Esa muchacha necesita mano dura», decía Lorena desde la sala. «Aún cree que puede hacer lo que quiere». «Déjala, madre, se doblegará», respondió Santiago, su voz desprovista de emoción. Camila sintió una oleada de rabia. ¿Doblegarse? La palabra resonó en su mente, alimentando una chispa de rebeldía. No sabía cómo, pero algo dentro de ella comenzaba a resistirse. Una noche tras otra discusión por un motivo trivial, Santiago perdió el control. La empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo de la cocina. El dolor en su espalda fue agudo, pero la humillación fue peor. Lorena, desde el umbral, observaba con una satisfacción perversa. «Limpia eso», ordenó Santiago, señalando el desastre que él mismo había causado. Camila, de rodillas, limpió en silencio el sabor de la sangre en su boca por morderse el labio con fuerza. Pero en ese momento, algo cambió. La chispa de rabia se convirtió en una llama. No podía seguir así. No podía dejar que la destruyeran. La noche era un manto de silencio roto, solo por el latido ensordecedor del corazón de Camila. Con movimientos precisos, casi fantasmales, se deslizó fuera de la cama, evitando despertar a Santiago, que dormía profundamente a su lado. Cada crujido del suelo
Resonaba como un tambor en sus oídos, pero no se detuvo. En el armario escondida tras un montón de abrigos olvidados, estaba la maleta que había preparado en secreto, una muda de ropa, un poco de dinero, que había guardado con esfuerzo, y una foto desvaída de su madre Susana, el único faro de esperanza en su oscuridad. Con los zapatos en la mano, para no hacer ruido, bajó las escaleras cada paso, un acto de valentía. Al cerrar la puerta principal tras de sí, el aire fresco de la madrugada la envolvió como un abrazo liberador. Por primera vez en meses, respiró sin sentir que se ahogaba. Tomó un taxi con los pocos billetes que llevaba y dio la dirección de la casa de su infancia, el único refugio que conocía. Cuando llegó Susana, estaba en la puerta como si un instinto la hubiera advertido. Al ver los moratones en los brazos de Camila y la marca roja en su mejilla, los ojos de Susana se llenaron de lágrimas, pero su voz era un rugido de furia contenida. «Esto se acaba aquí, hija», exclamó abrazándola con una fuerza que parecía capaz de detener el mundo. «No volverás con ese hombre nunca más». «Él vendrá a buscarme, mamá», susurró Camila temblando. «No sé si hice lo correcto al escapar». «Lo hiciste», afirmó Susana sujetándola por los hombros. «Y no estás sola. Que lo intente. No le tengo miedo a él ni a esa víbora de su madre». Camila asintió, pero el miedo seguía royendo su interior. La casa de su madre con sus paredes cálidas y sus muebles gastados era un contraste doloroso con la mansión opresiva de Lorena. Sin embargo, incluso allí, la sombra de Santiago parecía perseguirla. A la mañana siguiente, Susana no perdió tiempo. Llevó a Camila a un hospital cercano para documentar sus heridas. En la sala de espera, Camila intentó cubrir su rostro con una bufanda, pero las enfermeras, con ojos entrenados, intercambiaron miradas de preocupación. El médico, un hombre de mediana edad con una voz calmada pero firme, examinó las quemaduras en sus manos y los moratones en sus brazos. «¿Quién le hizo esto?», preguntó mientras tomaba notas detalladas. Camila bajó la mirada, el peso del miedo aún aplastándola. «Mi esposo y su madre», admitió su voz un hilo frágil. «Deberíamos preparar un informe policial», sugirió el médico, su tono serio. Camila negó con la cabeza, el pánico apoderándose de ella. «No puedo. Si Santiago se entera, será mucho peor». Susana apretó su mano con fuerza. «Hija, no hay nada peor que seguir viviendo en ese infierno. Vamos a protegerte, te lo prometo». Tras una larga conversación llena de lágrimas y dudas, Camila accedió. El médico documentó cada marca, tomando fotos que serían la primera prueba tangible de su sufrimiento. El informe médico se convirtió en el cimiento de un caso que, sin saberlo, cambiaría su vida. Desde el hospital, Susana llevó a Camila a una organización especializada en apoyar a mujeres víctimas de violencia. Allí conocieron a Eduardo, un abogado de rostro serio, pero con una mirada que transmitía confianza. «Camila no está sola», dijo, hojeando el informe médico. «Las leyes están de tu lado. Tienes más pruebas, mensajes, fotos, testigos, cualquier cosa que muestre el patrón de abuso». «¿Tengo algunos mensajes de Santiago?», respondió Camila, recordando los textos amenazantes que él le enviaba cuando estaba fuera de casa. «Pero no muchas fotos. Tenía miedo de que las encontrara». «Es un excelente comienzo», aseguró Eduardo, anotando en un cuaderno. «Con tu testimonio, el informe médico y esos mensajes, podemos solicitar una orden de alejamiento. Pero necesitamos ser estratégicos». Camila asintió, aunque la idea de enfrentarse a Santiago y Lorena la llenaba de terror. Eduardo, percibiendo su angustia, añadió:
No te preocupes. Vamos a construir un caso sólido. Nadie te obligará a volver a esa casa. Mientras Camila y Eduardo trabajaban en la estrategia legal, Susana decidió tomar cartas en el asunto. Dejó a Camila en el refugio temporal que la organización le había asignado y se dirigió a la mansión de Lorena. Golpeó la puerta con una fuerza que reflejaba su indignación. Cuando Lorena abrió su rostro, se endureció en una máscara de desprecio. «¿Qué haces aquí?», espetó, cruzándose de brazos. «Vengo a dejarte claro que Camila no volverá a esta casa», respondió Susana, su voz vibrando de furia contenida. «Si tú o tu hijo se atreven a acercarse a ella, lo pagarán caro, conmigo y con la justicia». Lorena soltó una carcajada fría. «Camila le pertenece a Santiago. Es su esposa. No tienes ninguna autoridad aquí». «Mi hija no le pertenece a nadie», rugió Susana dando un paso adelante. «Y si intentan tocarla, te juro que no tendrán dónde esconderse». Por un instante, una sombra de duda cruzó los ojos de Lorena, pero rápidamente recuperó su arrogancia. «No sabes con quién te metes», replicó cerrando la puerta con un golpe seco. Susana regresó al refugio con una mezcla de rabia y determinación. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero estaba dispuesta a todo por proteger a su hija. Mientras tanto, Camila intentaba adaptarse a su nueva realidad. El refugio era un lugar sencillo con paredes blancas y muebles modestos, pero había una calidez en las mujeres que lo habitaban. Cada una tenía una historia de dolor, pero también de resistencia. Una noche, mientras compartían una taza de té, una de las mujeres, Clara, le habló. «Tú eres fuerte, Camila. Escapaste. Eso ya es una victoria». «No me siento fuerte», confesó Camila mirando su taza. «Siento que en cualquier momento él aparecerá y me arrastrará de vuelta». Clara puso una mano sobre la suya. «El miedo no se va de un día para otro, pero estás aquí, y eso significa que ya empezaste a pelear». Esas palabras se grabaron en el corazón de Camila, alimentando la chispa de rebeldía que crecía en su interior. Pasaba las noches navegando en la vieja computadora del refugio, buscando información sobre centros de acogida y líneas de ayuda. Cada artículo, cada testimonio de otras mujeres era un ladrillo más en el muro que construía para proteger su futuro. Una noche, la tormenta llegó. Santiago apareció en la casa de Susana, golpeando la puerta con una furia que hacía temblar el marco. «Sé que está ahí. ¡Abre, Susana!», gritaba su voz, resonando en la calle silenciosa. Susana se acercó a la puerta, pero no la abrió. «Vete de aquí, Santiago», dijo con una calma que escondía su indignación. «Camila ya no es tuya para que la controles. No tienes derecho a separarme de mi esposa», rugió él, golpeando la madera con el puño. «Tú destruiste ese derecho con tus propias manos», replicó Susana. «Lárgate ahora o llamo a la policía». Santiago maldijo pateando la puerta una última vez antes de alejarse. «Esto no se queda así», gritó su voz, desvaneciéndose en la noche. Dentro de la casa, Camila, escondida en la sala, temblaba, pero la presencia de su madre, firme como un roble, le dio un ancla en medio de la tempestad. Por primera vez, sintió que no estaba completamente a merced de su esposo. Días después, una llamada inesperada trajo un rayo de esperanza. Era doña Rosa, una vecina mayor, que vivía cerca de la casa de Lorena. «Camila, no sé si debería meterme en esto», comenzó su voz temblorosa, «pero he escuchado cosas, gritos, golpes, cosas que no están bien. Si necesitas que declare, lo haré». Camila sintió un nudo en la garganta. «Gracias, doña Rosa. No sabe cuánto significa esto para mí». La vecina, aunque temerosa, accedió a testificar. Su declaración, junto con los mensajes amenazantes de Santiago,
y el informe médico fortalecía el caso. Eduardo estaba optimista. «Esto es sólido, Camila. Podemos ganar», aseguró revisando los documentos. Pero la calma duró poco. Una tarde, mientras Camila organizaba sus pocas pertenencias en el refugio, Eduardo llegó con una noticia inquietante. «Santiago y Lorena han contratado a un abogado caro. Están diciendo que todo esto es una exageración tuya, que eres inestable». Camila sintió que el aire se le escapaba. «Y si no me creen ellos, siempre saben cómo manipular todo». Eduardo la miró con firmeza. «No lo permitiremos. Las pruebas hablan por sí solas y tu verdad es más fuerte que sus mentiras». Esa noche, Camila no pudo dormir. La idea de enfrentarse a Santiago y Lorena en un tribunal la llenaba de pavor. Pero en la oscuridad, la voz de su madre resonaba: «No estás sola». Y en ese eco encontró la fuerza para seguir adelante. El tribunal estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Camila, vestida con un traje sencillo pero digno, entró en la sala de la mano de Eduardo, su abogado. Cada paso resonaba en el suelo de mármol un eco que amplificaba el latido de su corazón. En la primera fila, Susana, su madre, le dedicó una mirada de acero, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Al otro lado de la sala, Santiago y Lorena ya esperaban flanqueados por un abogado de traje caro y expresión arrogante. Los ojos de Santiago la perforaban intentando doblegarla con su intensidad, mientras Lorena mantenía su habitual gesto de desdén, como si la presencia de Camila fuera una ofensa personal. El juez, un hombre de rostro severo, golpeó el mazo para iniciar la sesión. Eduardo presentó las pruebas con una precisión quirúrgica, el informe médico, con fotografías de las lesiones de Camila, transcripciones de los mensajes amenazantes de Santiago, el testimonio de Doña Rosa, la vecina que había escuchado los gritos y golpes. Cada documento era un ladrillo en la muralla que construían contra sus opresores. Pero el abogado de Santiago contraatacó con una estrategia cruel. «Señora Camila», comenzó su tono, cargado de condescendencia, «¿no es cierto que usted tiene una tendencia a exagerar, a crear dramas por cosas insignificantes como el menú de la cena?» Camila respiró hondo, aferrándose al borde del estrado. «No se trata de la cena», respondió su voz temblando al principio, pero ganando fuerza. «Se trata de los insultos, los gritos, el control constante y la violencia física». El abogado alzó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿Violencia? ¿No será que usted malinterpretó las acciones de su esposo? El señor Santiago es un hombre respetable, un proveedor». Eduardo se levantó de inmediato. «Objeción. La pregunta es irrelevante y busca desacreditar a mi cliente sin fundamento». «Sostenida», dijo el juez, lanzando una mirada de advertencia al abogado defensor. Camila, sintiendo el peso de todas las miradas, continuó. «Me arrebataron mi trabajo, mi independencia, mi voz. Me hicieron creer que no valía nada», dijo mirando fugazmente a Santiago. «Pero lo más doloroso fue que el hombre que juró amarme nunca me defendió de las humillaciones de su madre». Un murmullo recorrió la sala. Lorena, sentada con los brazos cruzados, soltó un bufido audible, pero el juez la silenció con una mirada. Cuando llegó el turno de Santiago, su testimonio fue una mezcla de negaciones y justificaciones. «Nunca quise hacerle daño», afirmó evitando los ojos de Camila. «Solo quería que nuestra familia funcionara». «¿Funcionara?», intervino Eduardo, su voz afilada. «¿Llaman funcionar a empujar a su esposa contra el suelo, a humillarla frente a otros, a controlarla hasta el punto
de obligarla a renunciar a su empleo. Santiago bajó la mirada sin respuesta. Lorena, sin embargo, no se contuvo. «Esa muchacha nunca supo estar a la altura de esta familia», exclamó interrumpiendo el procedimiento. El juez golpeó el mazo con fuerza. «Señora, una palabra más, y la expulsaré de la sala». Tras horas de argumentos, el juez levantó la sesión para deliberar. Camila salió al pasillo donde Susana la abrazó con fuerza. «Lo hiciste bien, hija. Estoy tan orgullosa de ti». «No sé si será suficiente, mamá», susurró Camila, la duda aún ensombreciendo su rostro. «Lo será», afirmó Susana. «La verdad siempre encuentra su camino». Horas después, en una cafetería cercana, Eduardo llegó con un sobre en la mano y una sonrisa de alivio. «Lo conseguimos, Camila», dijo, colocando el sobre en la mesa. «El juez falló a tu favor. Tienes el divorcio, una orden de protección permanente y una compensación económica por los daños». Camila sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran de liberación. Susana la abrazó ambas, llorando de alegría. «Esto no es solo una victoria legal, hija. Es tu libertad», dijo su voz cargada de orgullo. Eduardo, sin embargo, fue cauto. «Deben ser cuidadosas. Santiago y Lorena no aceptarán esto fácilmente. Podrían intentar algo». De vuelta en la casa de Lorena, la furia era palpable. Santiago, sentado en el sofá, bebía en silencio su rostro, una máscara de derrota. Lorena, en cambio, caminaba de un lado a otro, incapaz de contener su rabia. «¿Cómo permitiste que esto ocurriera?», gritó señalándolo. «Te dije que esa mujer era un problema desde el principio». «Ya basta, mamá», murmuró Santiago, su voz cansada. «He perdido. Se acabó». «No se acabó», replicó Lorena tomando el teléfono. «No dejaré que nos humillen así». Marcó un número su mirada calculadora. El contraataque apenas comenzaba. Mientras tanto, Camila y Susana regresaron a la casa de la infancia, un refugio que ahora parecía brillar con una nueva luz. Esa noche, Camila sintió un impulso que no podía ignorar. Abrió su computadora y con dedos temblorosos escribió en sus redes sociales: «Durante meses viví atrapada en una relación que me destruyó. Hoy, gracias a la justicia y al amor incondicional de mi madre, soy libre. Mi historia no termina aquí, es solo el comienzo». Para su sorpresa, en cuestión de horas, su publicación se llenó de comentarios y mensajes. Mujeres de todo el país compartían historias similares, agradeciéndole por romper el silencio. «No tenía idea de que tantas mujeres pasaban por lo mismo», le dijo a Susana mostrando la pantalla. «Es porque el miedo nos obliga a callar», respondió Susana, sus ojos brillando de orgullo. «Pero tú hablaste, y tu voz está dando fuerza a otras». Entre los mensajes, uno destacó. Era de Magali, una mujer que había escapado de un matrimonio abusivo y había comenzado un pequeño negocio de costura. «Tu historia me inspiró a seguir adelante», escribió. La idea resonó en Camila. Siempre había amado coser, un talento que el matrimonio había sofocado. «¿Y si intentamos algo así, mamá?», preguntó su voz, vibrando de emoción. «Algo pequeño, solo nosotras, en la sala». Susana sonrió, una chispa de entusiasmo en sus ojos. «Siempre supe que tenías un don para eso, mi niña. Cuenta conmigo». Con los pocos ahorros que tenían, compraron telas, hilos y una máquina de coser de segunda mano. La sala de la casa se convirtió en un taller improvisado. Las primeras semanas fueron un desafío, llenas de errores, pero cada puntada era un acto de sanación. Camila sentía que cosía no solo telas, sino las grietas de su alma. Llamaron al negocio Hilos de Luz,
un nombre que reflejaba la esperanza que comenzaba a florecer. El taller empezó con pedidos pequeños de vecinas, pero la historia de Camila, amplificada por las redes sociales, atrajo a más clientas. Magali fue una de las primeras. «Quiero llevar algo creado por ti», le dijo, mientras se probaba un vestido. «Es un símbolo de mi nueva vida». Las palabras de Magali tocaron a Camila profundamente. Por primera vez, sintió que su dolor tenía un propósito mayor. No solo estaba reconstruyendo su vida, sino ayudando a otras a hacerlo. Pero la paz era frágil. Una tarde, mientras Camila entregaba un pedido, escuchó a dos vecinas susurrando. «Dicen que todo lo que publicó es mentira, que solo quiere atención», comentó una. «Santiago no parece alguien que haría algo así», añadió la otra. Camila sintió una punzada de rabia, pero respiró hondo. Sabía que Lorena estaba detrás de esos rumores, una campaña para desacreditarla. En lugar de confrontarlas, decidió enfocarse en su trabajo. «La mejor venganza es mi felicidad», se dijo, volviendo al taller. Esa noche, compartió otra publicación. «El camino a la libertad no es fácil, pero cada paso vale la pena. La verdad siempre sale a la luz». El mensaje recibió una oleada de apoyo, reforzando su determinación. Mientras tanto, en la casa de Lorena Santiago, se hundía en un pozo de frustración. Lorena, implacable, alimentaba su resentimiento. «No puedes dejar que esa mujer gane», le decía. Pero Santiago, por primera vez, comenzaba a dudar. Una noche, mirando una vieja foto de su boda, murmuró: «¿En qué momento me convertí en esto?». Lorena, al escuchar sus palabras, estalló. «Ella destruyó esta familia», gritó. «Tal vez nunca hubo una familia que destruir», respondió él, saliendo de la sala. Por primera vez, la influencia de su madre empezaba a resquebrajarse. La sala del taller, hilos de luz, estaba llena de vida. El sonido de la máquina de coser se mezclaba con risas y conversaciones mientras Camila y Susana trabajaban en un nuevo pedido. Las telas de colores vibrantes cubrían la mesa y el aire olía a café recién hecho. Pero la tranquilidad se rompió cuando un hombre de traje oscuro apareció en la puerta. «¿Es usted la señora Camila?», preguntó su voz grave. «Sí, soy yo», respondió ella sintiendo una punzada de inquietud. El hombre le extendió un sobre. «Esto es del señor Santiago». Camila tomó el documento con manos temblorosas y lo abrió. Era una notificación legal. Santiago, incitado por Lorena, solicitaba revisar la orden de protección y la compensación económica, alegando que eran injustas. Susana, al ver el cambio en el rostro de su hija, se acercó rápidamente. «¿Qué pasa, hija? Quieren revertir el fallo del tribunal», susurró Camila, el miedo regresando como una sombra. Santiago y Lorena no se rinden. Susana leyó el documento, su rostro endureciéndose. «Esto es ridículo. Ganaste limpiamente. No tienen nada contra ti». Esa noche, Camila llamó a Eduardo. Aunque molesto por la maniobra de Santiago, la tranquilizó. «Es solo una táctica para intimidarte. No tienen fundamentos legales. Lo enfrentaremos y ganaremos otra vez». A pesar de sus palabras, el estrés comenzó a pesar sobre Camila. Las pesadillas volvieron llenas de los gritos de Santiago y la sonrisa venenosa de Lorena. Durante el día, intentaba mantener la calma en el taller, pero Susana notaba la tensión en sus movimientos. «No dejes que te detengan ahora, hija», dijo tomando sus manos. «Eres más fuerte que ellos». «¿Y si no puedo, mamá?», confesó Camila, su voz quebrada. «Siempre encuentran la manera de hacerme sentir pequeña». «No esta vez», afirmó Susana, su mirada feroz. «Ya no eres la misma. Somos invencibles juntas». El día de la audiencia llegó. Camila entró al tribunal con Eduardo y Susana a su lado,
un frente unido. Santiago y Lorena estaban allí, ella con su altivez habitual, él con una mezcla de desafío y una extraña tristeza en los ojos. El abogado de Santiago argumentó que las medidas de protección eran excesivas y que la compensación era desproporcionada. Eduardo, con una lógica implacable, desmanteló cada punto, recordando las pruebas del juicio anterior, el informe médico, los mensajes amenazantes, el testimonio de la vecina. «Esto no es justicia», declaró Eduardo, su voz resonando en la sala. «Es un intento de acosar a mi cliente, de castigarla por haber escapado de su abuso». Santiago intentó interrumpir, pero el juez lo silenció con una mirada. Camila, al tomar el estrado, habló con una calma que sorprendió a todos. «No busco venganza», dijo mirando al juez. «Solo quiero vivir sin miedo. Ellos quieren castigarme por ser libre». Tras horas de deliberación, el juez emitió su veredicto. No hay fundamentos para modificar las medidas. La orden de protección y la compensación se mantienen. Camila sintió un alivio inmenso. Susana la abrazó con fuerza. «Lo hiciste, mi valiente». Se acabó. Lorena salió de la sala con el rostro desencajado, mientras Santiago, por primera vez, parecía derrotado de verdad. La batalla había terminado. Días después, Camila organizó un evento en el taller, un espacio para mujeres que habían contactado con ella tras su historia en redes sociales. Más de 20 mujeres se reunieron compartiendo experiencias entre lágrimas y risas. Camila se dio cuenta de que su voz, antes silenciada, ahora inspiraba a otras. «No solo estoy reconstruyendo mi vida», pensó, «estoy ayudando a otras a hacerlo». Inspirada, decidió formalizar su labor. Con los ingresos del taller y donaciones, ella y Susana crearon la Fundación Luz, dedicada a apoyar a víctimas de violencia. Una tarde, mientras cosía un vestido de novia para una de las mujeres de la Fundación, Susana entró con una carta. «Es para ti», dijo sonriendo. Era una invitación para hablar en un foro nacional sobre violencia de género. «¿Yo hablar frente a tanta gente?», preguntó Camila nerviosa. «Tu hija», afirmó Susana. «Tu fuerza inspira a miles». El día del foro, la sala estaba abarrotada. Camila, vestida con un diseño suyo, subió al escenario. «Hace 2 años creía que mi vida no tenía salida», comenzó su voz temblando. «Pensaba que el dolor era lo único que merecía. Pero hoy estoy aquí porque alguien creyó en mí y porque aprendí a creer en mí misma». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no las ocultó. Cuando terminó la sala, estalló en aplausos. Mujeres se acercaron agradeciendo, compartiendo cómo su historia las había impulsado a romper su silencio. Mientras tanto, Santiago se enfrentaba a su propia verdad. Había cortado contacto con Lorena, cuya influencia tóxica finalmente reconoció. Una noche, mirando una foto de su boda con Camila, murmuró: «¿Cómo me convertí en un monstruo?». La soledad lo obligó a enfrentar sus errores. Decidió buscar ayuda asistiendo a terapia y trabajando como voluntario en una línea de apoyo para hombres con problemas de ira. Un día, apareció en el taller de Camila. Ella se tensó al verlo, pero él levantó las manos en señal de paz. «No vine a causar problemas», dijo su voz quebrada. «Solo quiero pedirte perdón. Fui un cobarde, un monstruo. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que reconozco mi culpa». Camila lo miró en silencio. «¿Y qué quieres que haga con tu perdón, Santiago?», preguntó. «Nada», respondió él. «Solo quiero que sepas que me alegro de que seas feliz». Se dio la vuelta y se marchó. Camila sintió un nudo deshacerse en su interior. No era reconciliación, sino un cierre definitivo. Meses después, la Fundación Luz
se convirtió en un referente. Hilos de Luz creció mudándose a un local más grande y empleando a mujeres sobrevivientes. Cada prenda era un símbolo de esperanza. Una tarde, Camila recibió un paquete anónimo, un carrete de hilo dorado y una nota sin firmar, para que sigas tejiendo destinos. Sonrió sabiendo que era de Santiago, un eco de un pasado superado. Miró por la ventana hacia un futuro brillante. Había transformado su dolor en un legado de libertad, no solo para ella, sino para muchas otras. Por primera vez, se sintió completa feliz, absolutamente libre.